Muy débiles estas mujeres, pero por no, favor. yo te quiero decir que he tenido mis momentos, o sea, yo no tengo lío, es decir, prefiero el agua caliente todos los días, lo prefiero y sin duda abro la ducha en agua caliente. Pero si me toca agua fría, creo que no sufro tanto. Pero les voy a Tuve mis decir días algo. de también bañarme con ¿Es agua tan fría. malo el agua caliente? Reseca, Pésima. te aburre, te da pereza. Solo por ganar puntos con el doctor. Es pésima. Lo peor, doctor. Mire, yo me baño todos los días con agua caliente diciendo que mi piel es Tersa y divina. Doctor César Doctor, González, ¿cómo está? dermatólogo, ¿cómo Bienvenido. está? Bienvenido. Ay, doctor, nos va a poner a bañarnos con agua fría usted, por Dios, Carlitos. Doctor César González, vamos a hablar entonces y les preguntamos a todos nuestros televidentes, ¿tienes manchas en tu rostro? Vamos a cuidarlo juntos. ¿Qué causa el melasma y cuáles son sus factores de riesgo? Que nada ni nadie manche tu autoestima. Doctor, bienvenido. Y bueno, empecemos preguntando qué es el melasma para todos nuestros televidentes. Uy, qué buena pregunta. Muchísimas gracias por la invitación. El melasma es una de las enfermedades más frecuentes en dermatología y son las manchas que normalmente ocurren en las mejillas, en el labio o en la frente, lo que llaman los parches o el cloasma o las manchas del embarazo. Lo interesante es que son muy frecuentes, afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, pero nuestra población latina, con nuestro clima, con nuestras condiciones hormonales y genéticas, esto es una tortura para muchos de los pacientes que lo sufren y que afecta a todas las áreas de ellos. Su autoestima, su confianza, su relacionamiento, su capacidad de expresar lo que sienten, lo que quieren. Y hoy día el melasma es una de las enfermedades en donde más investigación en dermatología existe. Doctor, por ejemplo, esas manchas, el melasma, aparece de la noche a la mañana por descuido. Me fui y me expuse al sol muchísimo tiempo, no me cuidé, en fin. ¿Aparece de la noche a la mañana o lleva una prolongación cuando uno se descuida? El melasma es una enfermedad crónica, por lo tanto requiere de un tiempo previo para irse formando. Y es la mezcla de tres componentes. Genético, casi siempre hay alguien en la familia, el papá, la mamá, la tía, la hermana, que tiene antecedentes de manchas. Un tema hormonal, y ahí los estrógenos tienen mucho que ver, aunque le da a algunos hombres, la proporción es 9:1. Y el tema ambiental, la radiación ultravioleta no que hemos recibido el último año, la que hemos recibido desde que estamos pequeñitos, desde que nos llevaban a la playa, a la piscina y no nos daban protector solar, desde que nos hemos expuesto a toda esta electrónica que trae todas estas luces visibles. Y lo que se va haciendo es una enfermedad multifactorial, en donde todas estas cosas empiezan a actuar en conjunto y en una persona genéticamente dispuesta, con las hormonas alteradas y con los factores ambientales, empieza a aparecer. Pero doctor, a quienes nos conocemos mucho y particularmente nos gusta el uso del bloqueador desde hace muchos años, yo tengo clarísimos cuáles son mis lunares en el cuerpo, pues procuro verme, y en mi rostro. Entonces, yo de verdad digo, esta manchita no la conocía, esta manchita es nueva. Y me imagino yo que ese mapeo es importante, o sea, conocerse, identificarse y hasta dónde preocuparse si hay una manchita nueva. Digamos que también es muy importante no solo hacerse un escáner y mirar cómo estamos, sino darnos cuenta que esas manchas tienen un significado de base, que no son simplemente algo casual, que son el sinónimo de algo que ha ido ocurriendo, o en mi genética, o en mis hormonas, o en mi ambiente. Y muchas veces cuando empiezan a aparecer, los pacientes lo que hacen es empezarse a aplicar cualquier cosa. Lo que me dijeron por las redes sociales, lo que la amiga de la esquina me dice que puede ser bueno para las manchas, lo que promete ser milagroso y quitarte las manchas en una semana. Y esto lo único que hace es que retrasa el diagnóstico dermatológico y cuando vienen a mí ya están multitratadas, maltratadas, quemadas, más manchadas, porque se aplicaron el limón, se recomendaron el bicarbonato, se hicieron la exfoliación que le habían dicho, compraron el tónico que habían prometido en redes sociales que se lo iban a quitar. Y cuando llegan conmigo ya su patología está en un estado mucho más complejo, tienen muchas más lesiones y se vuelve mucho más difícil para mí el tratamiento. Doctor, aquí mencionas un punto muy importante y es la edad, pero también otros factores que llevan a que finalmente salgan las manchas en el rostro o en cualquier parte del cuerpo. Pero ¿es inevitable? O sea, fijo tiene que salir, o digamos que uno de alguna otra manera a través de los cuidados que tú acabas de mencionar puede que no aparezcan en la piel. Eso es como todas las enfermedades crónicas.
Si uno tiene unas recomendaciones básicas y hace algo de prevención, puede que disminuya la aparición del melasma, que sobre todo son lesiones faciales. Hay algunos pacientes con melasma no en la cara, sino en otras partes del cuerpo, pero son la minoría. Pero el tema es que se juntan tantos factores que aunque te apliques un buen protector solar y aunque tengas una buena rutina de piel, puede que tu componente genético, tu mamá, tu tía, tus hermanas, Te camine. sea tan prevalente que no logres equilibrarlo. El hecho de que tengamos una genética con tantas mezclas, con tantas razas, tenemos una tendencia a la pigmentación natural. Miren, es muy usual que cuando les sale una picadura de insecto, pacientes como nosotros, nos quede una marquita. Eso es una genética de pigmentación. Entonces tenemos tantas cosas jugando que solo con cuidarnos puede que no sea suficiente. Lo que sí es importante es identificar el problema a tiempo. Si me están apareciendo manchas cafés en las mejillas, en el labio, en la frente, en lugar de empezar a perder tanto tiempo con tantas otras cosas que pueden no ser efectivas, pidamos una consulta dermatológica, pidamos una consulta con alguien que sepa de manchas. La razón por la que me llamo en redes sociales Doctor Manchas es esa, es para dejar claro que esta es mi especialidad. Y hagamos las recomendaciones que el dermatólogo te indica, que no va más allá de una crema. Hoy día hacemos láser, hacemos pastillas, hacemos tratamientos, peeling, muchas cosas juntas para atacar todos los niveles de la pigmentación. Doctor, yo voy a hacer 2 preguntas aprovechando. 10, yo me puedo quedar aquí De una toda vez. la noche. Uno. Yo vivo cerca, no pasa bueno, nada. perfecto. Va a acomodar aquí Imagínese, 2 imagínese, tintos, por doctor. favor. Ahí va la primera. Es que imagínese, doctor, que yo tengo unas manchitas acá y yo digo, no, esas son pecas. ¿Cómo diferenciar qué son pecas y qué es un melasma? Eso no es necesidad que ustedes lo hagan. Ajá, ¿qué es Si verdad? tú estás notando algún cambio, Sí. lo que usted mencionaba del escaneo. Oiga, estas pequitas no son las mismas que yo me conocía. Esto Que yo no tenía. ha ido cambiando. Esto no es mi... Vete conmigo. Yo tengo la forma de examinar y determinar si son pecas. Hagamos láser. Oye, es pecas y melasma. Combinemos tecnología. Oye, esto es la manifestación de otra cosa. Un tema sistémico, un medicamento, qué sé yo. Traten de asesorarse. Cuando uno le escucha el ruido al carro, uno no empieza, ay, yo Eso ahorita es le el abro, motor, yo ahorita eso le abro es- el capó A ver, y ¿qué? yo lo resuelvo. No, no le escucha el ruido y entonces ustedes le preguntan al marido y terminan el mecánico. En cambio aquí no, no, yo creo que eso no, maquillaje. Ay, escuché algo, no, algo natural, una mascarilla. Y terminan extendiendo el tiempo que hubiésemos aprovechado para un buen diagnóstico. Pero, Pero- doctor, pero- tengo preguntas sobre el melasma en particular. O sea, el doctor dice, uno, es una enfermedad crónica. Entonces, pensaría uno que va a vivir con eso siempre y van a seguir surgiendo, y ahí va mi pregunta, surgiendo nuevas manchas, es decir, voy donde el doctor me trata esta manchita, me la quita con láser, mi medicamento, la cosa, y a los 2 meses otra manchita y otra vez láser y otra vez no sé qué, o cómo es la cosa. La gran mayoría de las enfermedades que tenemos los seres humanos requieren 2 fases, ataque y mantenimiento. Usted es gordito, usted hace ataque, se va al gimnasio y hace 3 o 4 meses de rutina y baja, pero ahí no se le fue la gordura. Usted sigue yendo al gimnasio, seguramente con menos regularidad, ya no tan intenso, ya empieza a darse algunos gusticos, algún postrecito, pero Sí. si no logra controlar esa tendencia, su cuerpo se acuerda de cómo era de gordito. Y eso lo vemos todo el tiempo, la gente que es gorda, flaca, gorda, flaca. Aquí el tema es enfocarnos en que son patologías que podemos tratar muy bien, que eso es algo completamente diferente a lo que podíamos hacer hace 10 años, en donde lo que teníamos era alguna crema despigmentante y punto. Segundo, puedo hacer que las rutinas de piel sean tan buenas y tan fáciles que no se vuelva un tratamiento, se vuelva algo de estilo de vida, como lo es ir al gimnasio. Hay muchísimas personas en los gimnasios todos los días, usted no los ve allá sufriendo, llorando, ay, tengo que... Lo gozan, se vuelve parte de su actividad diaria. Y luego puedo hacer cosas de mantenimiento que no se vuelvan tan complicadas, láseres espaciados, algunos medicamentos, para que yo pueda controlar esa tendencia y prácticamente a usted se le olvide que usted tiene esto. César, pero digamos que cuando ya uno tiene diferentes manchas, ¿qué puede pasar donde uno no las previene? Depende del tipo de manchas.
Si son manchas como el melasma, entre más esperes, más profundas, con más vasos sanguíneos y más difíciles de tratar. Si son manchas que dependen de otras patologías, patologías inmunológicas o medicamentos, ya pueden afectar otras partes del cuerpo y pueden aparecer síntomas. Y en general, las manchas las tiene que examinar un dermatólogo porque lo que para usted puede ser una mancha insignificante, para mí puede ser un melasma, una reacción inmune o el principio de un cáncer de piel. Por lo tanto, el término de manchas agrupa tantas cosas que vale la pena tener una buena recomendación médica, académica, con respaldo para que te digan, fresco, eso no es nada. En Eso cuanto es a un los tema. hombres, ¿le da más a los hombres o a las mujeres? A las No, a las mujeres. mujeres, 9 de 9 10. de De una, cada 10 sí. pacientes son mujeres, pero ojo, sí le da a los hombres. Y es terrible, porque los hombres no nos sabemos cuidar, porque no tenemos rutina, porque ustedes al menos desde pequeñas les han insistido ciertos cuidados de piel. A uno no, uno báñese, champú ¿Sabes? y para la calle. ¿A qué le temo, doctor? A las manchas de las manos. Yo tengo una vaina, un toque con las De manos. Pero le voy a terrible. decir, esas son las más fáciles de quitar. Ay, maravilloso. Son las más fáciles. ¿Y cuáles son las más difíciles? Pero son dolorosas. El melasma. Porque el melasma tiene que ver con muchos factores. Las de las manos tienen que ver mucho con la radiación ultravioleta. Y por ejemplo, ustedes están muy acostumbradas a aplicarse protector o cremas en la cara, a veces en el cuello, pero las manos las olvidan. Esas con láser va bien. Ay, buenísimo. Esa es la buena noticia. Gracias. Pero en general, las de las manos van acompañadas de las de la carita. Entonces ahí no Pues se no. sientan tan cómodas. Eso, Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo otro es Sí. que si aparecen en las manos, le está diciendo a usted que probablemente durante mucho tiempo hubo una enorme exposición de radiación ultravioleta. Duro. Y por lo tanto lo que estás viendo aquí es también lo que ha sufrido en la cara. Dios mío, qué descuido el de uno, señor. Tengo. Automedicarse. Revísense sus manitos, sus pequitas, Y su sobre carita. todo, yo creo que la recomendación más importante es, hoy día el melasma no es para esconderlo. El melasma no es el tipo de enfermedades de hace unos años donde la única opción era el maquillaje. Hoy día, dermatólogos alrededor del mundo tenemos muchas opciones y muchas herramientas. Y estamos a la vanguardia de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos o en el resto de América Latina. Y por lo tanto, hoy día un paciente con manchas, de la Sí. que sea, melasma en el cuerpo, en las manos, sabe que si conduce a través de un dermatólogo un buen diagnóstico, va a tener un buen tratamiento. Pues doctor Manchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto además tenerlo acá. César González, dermatólogo de la Universidad del Bosque, hablándonos sobre una difícil realidad que enfrentan sobre todo mujeres, el melasma. Les vamos agradeciéndole, doctor, su visita, compartiendo otros datos sobre esta enfermedad, sobre el melasma en nuestro país. Primero, un recorderis rápido de lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy para tener en cuenta para enfrentar esta enfermedad? Pues aquí lo tienen ustedes. El embarazo o la toma de anticonceptivos o terapias hormonales en la menopausia pueden ser causa muy probable del melasma o de las manchas en la piel. Este es un dato importante, él decía, Que hoy causa aprendimos. hormonal, claro, causa hormonal tiene mucho que ver con el tema de la aparición del melasma. Tenemos además otro datico para compartir con ustedes y es justamente el que tiene que ver con Una los estadística casos de clarísima. melasma. Exacto, 90% de los casos son de mujeres, ya nos comentaba el doctor que nos hizo relación a esto, y cada día hay más hombres con manchas en la piel. O sea, que este porcentaje lo tenemos allí, pero sobre todo que si los hombres se siguen descuidando, También van puede a, nivelarse el a, porcentaje. a sufrir con estas manchas. ¿Y cuál es la incidencia del estrés? El estrés continuado podría empeorar el melasma existente, así que hay que tener mucho cuidado con la piel. Los hombres, como también usted lo mencionaba, nos tenemos que cuidar y tenemos que prevenirnos exactamente con todo, ¿no? Es que el estrés es una alarma para todo. Pato. Pato. Mensajitos de nuestros televidentes. No se estresen por los hipopótamos. Veamos más bien.